Mutabilidad del signo. Epígrafe. Abro comillas. Siempre un nuevo amo es puesto en el lugar del antiguo. No se demuele más que para reconstruir. Y toda revolución es una restauración. Cierro comillas. Max Stirner, El único y su propiedad. Insistimos en aquesta idea. Somos todos, sin excepción, esclavos del lenguaje. Fuimos fundados y apropiados en esa alienación. Inicialmente, todos somos, para ser alguien, súbditos de los amos que nos fundaron y acogieron, de mundos en los que el niño por amor creyó o que por miedo obedeció. ¿Por qué mutan los mundos? ¿Por qué aparecen otros posibles si, en teoría, todos obedecemos? Todos nos alienamos y somos fundados en la ajena aparente congruencia. ¿Por qué no nos entendemos? ¿O por qué aparecen otros modos de entender? Si los mundos mutan es porque algo, inexorablemente, falla en la intención de fijeza del ser de los entes y constancia del mundo que pareciera exigir el lenguaje. Si podemos tener nuestra opinión y elegir un discurso o una ideología que no coincide con la que nos ofrecieron inicialmente, si podemos plantear mundos nuevos y posibles, es gracias a que el amo de turno falla en su propósito de fijeza y sobre todo a que pudimos experimentar los padecimientos al morar las verdades de los discursos ajenos. En algún punto detectamos las fracturas o consecuencias perniciosas del discurso que habitamos. El otro con mayúscula no solo nos somete, no solo demanda obediencia, también nos permite en su demanda de obsecuencia y garantía de repetición de los signos, determinando cuáles serán los muros que se estimen derribables, revelando, muy a su pesar, las grietas por donde haya que filtrarse y las estupideces de las cuales habrá que reírse. Es la ley en sí misma la que, en su condición de vitrina o de muro, quien estatuye el deseo. Abro comillas, el cuestionamiento de la lengua es cotidiano, afirma el profesor Federico Medina. Hay en las palabras de la tribu resistencias y formas que cambian, cierro comillas. Octavio Paz, en El arco y la lira, dice que toda revolución comienza por una crisis del significado de las palabras. El emperador Marco Aurelio, en sus meditaciones o pensamientos dirigidos hacia sí mismo, reflexionaba sobre la temporalidad de las personas, lenguas, instituciones y costumbres, y recomendaba indiferencia ante el deseo de querer dominarlas. Al ser humano se le exige ser, es decir, encarnar la deontología del otro con mayúscula, y eso produce un inevitable malestar y un desajuste. Pero justamente ese malestar, ese desajuste, esa obediencia, estructura medianamente el funcionamiento o los puntos de giro de cada tiempo. Las palabras y los discursos son, como se mencionó en apartados anteriores, los lugares del deseo y de la esperanza. Son las moradas donde se padecen las verdades en las que cada sujeto ha creído, pero también son simultáneamente el lugar del tedio y de la desilusión. El poder se evidencia como pugna entre la interpretación del deseo, demandas del otro con mayúscula, los deseos, interpretaciones y propósitos de los demás, el infierno de Sartre, y la ilusión de afianzamiento de cada sujeto.
Paradójicamente, es gracias al fallo estructural del lenguaje, o en vez de fallo, podría denominárselo posibilidad estructural, que surgen con él el deseo y la posibilidad de reír. Es gracias al deseo que se nos domina, porque amamos y nos identificamos con verdades ajenas. Más, a su vez, es gracias al límite de la ley que padecemos la insatisfacción de cualquier cosa que se nos propone, y es en virtud suya también que cuestionamos y alteramos el mundo. Porque estamos insatisfechos y creemos fútilmente en alguna plenitud o humilde bienestar. Cuando se ponen los vallados, se instituye el reto que queremos franquear. No obstante, pronto repudiamos lo que esperanzados elegimos. Devenimos adversarios, como diría Nietzsche, de esa verdad que hemos encarnado y amado. Muy bella esa frase, quisiera repetirla. Pronto repudiamos lo que esperanzados elegimos. Devenimos adversarios, como diría Nietzsche, de esa verdad que hemos encarnado y amado. Nietzsche. A veces el ser humano obedece pese al malestar y traza su vida con el propósito de seguir las verdades de los amos de turno. Pero entonces, si hay gente que obedece y sigue, digamos, el trazado de lo que algún amo dicta, ¿por qué cambia el mundo? ¿Por qué mutan los signos lingüísticos si hay gente que solo obedece y que pareciera conforme? Porque, curiosamente, aunque el sentido viene todo dado por el otro en el mundo, a que este mismo sentido no arriba plenamente al fundado en el mundo, y entonces se ve este obligado a interpretar. Al interpretar demuestra que algo en la eficacia informativa y codificadora del lenguaje no ha podido llegar sin opacidad. Es decir, que interpretar es la demostración, a mi juicio, de que hay algo que agregar, de que no todo ha sido transmitido. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros tenemos que inteligir el significado de los significantes, verbales y no verbales, que se nos expresan o que presumimos en el mundo. Recibimos de los demás su enunciación, nunca lo que hubo enunciado, es decir, lo que quería decir el emisor mientras hablaba. Repito, recibimos de los demás su enunciación, nunca lo que hubieron, perdón. Nunca lo que hubieron enunciado, es decir, lo que querían decir mientras hablaban. Y aunque preguntemos por una explicación para constatar si lo que comprehendimos es correcto, la explicación dada adquiere a su vez el valor de opacidad enigmática. El discurso dicta, más algo debe elaborar en el súbdito. Perdón. El discurso dicta, más algo debe elaborar el súbdito. El lugar del vasallo es el lugar del trabajo, del deseo, de la estructural esperanza y de la respuesta y posición ética. Vivir y haber sido fundados implica tener que interpretar qué quiere el amo, qué significan sus verdades y qué implican sus juegos. Ese amo con mayúscula. La hermenéutica nace del lugar del súbdito que desea entender el deseo del amo con mayúscula y que a su modo lo obedece. El mundo es entramado de signos presumptos que claman por la interpretación. Recuérdese que quienes desarrollan la exégesis bíblica fueron los interesados en saber qué quería Dios de su criatura dilecta, de cada lector que debía hallar una respuesta personal en un texto que lo antecedía y que, según dictaba su fe, lo contemplaba. Quien lee la Sagrada Escritura lo hace esperando obtener la respuesta a la pregunta por el deseo de Dios.
Inquisición de todo lector piadoso que presume que su verdad y la verdad de la humanidad descansa ab initio en el texto que aborda. La inquisición por el deseo de Dios, presunción por la cual se lee, es básicamente la pregunta por el deseo de ser. ¿Qué quiere Dios que yo, lector, vasallo, amante, amente, llegue a ser? El deseo de este lector se traduce como el deseo erótico por excelencia. Querer ser aquello que satisface al otro con mayúscula. Toda lectura incumbida, no así la obligatoria, tediosa o infeliz, descansa en la presunción erótica de la búsqueda de sí. No se leería si no se presumiera una verdad que incumbe en lo más íntimo al lector. Se considera que hay algo que debe ser aliado. Esta presunción de la verdad de sí, que paradójicamente está presumida por fuera, podemos llamarla incumbencia o interés. El psicoanálisis la nomina amor o transferencia. Todo interés es narcisístico y, de algún modo, demuestra una alienación estructural. Anhelo esa verdad porque me incumbe, porque ahí, afuera, estoy yo. Allí yace lo que debo llegar a ser. El deber ser y el ser, la deontología y la ontología coinciden en un punto. ¿Y qué debo ser? ¿Cuál es mi verdad? Lo que el otro con mayúscula, Dios, desea que yo devenga. Deseamos ser el deseo del otro con mayúscula, las verdades ajenas del amo de turno. Así que el súbdito, el enamorado del deseo del otro con mayúscula, el sometido al lenguaje y el buscador en los discursos, debe interpretar.